Buenos días, hermanos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Es un gozo poder compartir muy de mañana, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él nos direccione. Oremos. Amado Padre, gracias por este momento. Señor, te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre, porque si tú no hubieras resucitado, Señor, no tiene nada de valor que estuviéramos aquí, Señor. A eso venimos, Padre, a darte las gracias porque tú resucitaste, porque Cristo vive, Señor. Gracias, Padre, porque Él está sentado a la diestra de ti, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y decimos, amén. Bueno, amados hermanos, fíjense que el tema de resucitar no es muy común. Así que díganle que está al lado de usted, Cristo vive, Cristo resucitó. ¿Sí? ¿Cuánto creemos eso? ¿Verdad que sí? Cristo vive, hermanos. Realmente es algo que debemos nosotros celebrar todos los días. La resurrección es un acto muy difícil de creer, hermanos, y hay muchos factores del por qué la gente no cree en eso. Puede ser quizás porque nos hemos quedado con la imagen de Cristo ensangrentado, un Cristo crucificado, un Cristo sufriendo, y quizás esa imagen ya ha quedado en nuestra mente, y así tenemos a nuestro Cristo. Pero el Cristo en el que ahora creemos es el Cristo vivo. Es por eso la cruz está vacía. Si usted tiene un dije con una cruz vacía, eso significa que es la cruz de la victoria. Si los cristianos no andamos con un crucifijo y un Cristo sufriendo, no. Creemos en una cruz vacía porque Cristo vive. Pero la resurrección, puede haber otros factores más del por qué la gente no cree, y allí puse algunos factores del por qué la gente no cree en la resurrección. Uno de los factores es que nunca hemos visto a alguien resucitar. No creo, al menos que usted me diga, pastor, pues yo vi un muerto que resucitó, ¿sí? Pero yo nunca he visto a un muerto que haya resucitado. Cuando éramos niños, yo me acuerdo, no sé a cuántos de ustedes les pasó, cuando fueron a la playa y una ola los revolcara, salen corriendo y dicen, me ahogué. Y no es cierto, no se ahogaron, porque una persona ahogada es una persona que ya está muerta. Pero tenemos ese sentir y lo decimos, es que me ahogué, papá, o me ahogué, mamá. No te ahogaste, solamente pues tragaste un poquito de agua, ¿verdad? Sí, entonces la realidad es que no hemos visto a alguien resucitar, y en las noticias pues no pasan a diario noticias de que gente resucitó. En una ocasión, platicando con mi mamá, ella muy seria, me dijo que un conocido había muerto. Y yo le dije, ¿cómo que ese conocido murió? Sí, fíjate que se acostó a dormir y cuando, dice, al día siguiente él despertó, ya estaba muerto. Pero así muy seria, hermano. Y yo me quedé pensando, ¿cómo que cuando despertó ya estaba muerto? Y se me queda viendo, y yo me le quedo viendo. No, mamá, pues no pudo haber despertado muerto. Me dice, sí, ¿verdad? Tienes razón. Sí, simplemente no despertó. No hay alguien que despierte muerto. Y pasó algo chusco porque nos empezamos a reír. Me dice, tienes razón, no despertó, simplemente durmió esa noche y no despertó. Entonces, muchas personas no creen en la resurrección porque no hemos visto personas que mueran y resuciten. Otro factor, hermanos, puede ser que no es un tema muy popular. Sí, decía hace ratito que en las noticias no se ve ese tema de la resurrección. Sí, no hay personas que se estén muriendo comúnmente a cada rato y estén resucitando. Entonces es un tema que no es muy popular. Por eso mucha gente no cree en la resurrección. Otro factor también de por cual las personas o nosotros no hemos creído en la resurrección es por el tema democrático. Pues todos creen que la gente no resucita, y nosotros pues también lo creemos democráticamente. Dicen, bueno, pues
Si la gente lo cree, si mi mamá lo cree, pues yo también lo creo. Entonces la gente no resucita. Pero esa filosofía, hermanos, de no creer en la resurrección, tanto de Jesucristo como nuestra resurrección, en la cual ahorita voy a hablar y explicar un poco más, es una filosofía de mentira, es la filosofía del diablo, porque él es el padre de la mentira. Él quiere hacernos creer que el mundo se acaba, que la vida, se acaba cuando nosotros morimos. Entonces él dice que él hace creernos que hay que disfrutar esa vida porque ya después no hay nada más. Entonces la gente eso dice, eso cree, pues hay que disfrutar, ¿verdad? Porque solo tenemos una vida y si no la disfrutamos, pues ¿qué va a pasar? Y la gente vive así creyendo esa mentira y pues estas personas se la pasan entre comillas disfrutando, ¿sí? Prefieren disfrutar en fiestas, en borracheras, en mujeres, en hombres, ya saben, todo lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque la vida se acaba, la vida es corta. Incluso ustedes saben aquel hombre que dice que vive la vida loca, ¿no? En esa filosofía, en ese pensamiento, muchas personas viven porque no creen en la resurrección, no tienen bien en claro este concepto y esta doctrina. Es una doctrina de la resurrección, ¿sí? Entonces, Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy, ¿qué dijo? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No se acaba la vida cuando morimos. Y luego dice algo, ¿crees esto? Jesús dice, ¿crees esto? ¿Por qué pregunta eso Jesús? Porque en esa época, hermanos, había una confusión con el tema de la resurrección. Por eso Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Había un conflicto en esos momentos. Y Hechos 23 dice que los saduceos decían que los muertos no podían volver a vivir y que no existen los ángeles ni los espíritus. Luego dice, pero los fariseos sí creen en esto. ¿Se dan cuenta la confusión? Los saduceos creían que no hay resurrección, que no existen los ángeles, ¿sí? Más los saduceos sí lo creían, pero los fariseos sí creen en todo esto. Y luego el versículo 9 del capítulo 23 de Hecho dice, se armó entonces un gran alboroto en el que todos gritaban, algunos maestros de la ley que eran fariseos dijeron, no creemos que este hombre sea culpable de nada. Tal vez un ángel o un espíritu le ha hablado. Está hablando de Pablo. Entonces había una confusión con el tema de la resurrección. ¿Sí? Algunos dudaban de la resurrección de Jesús, otros dudaban de su propia resurrección. ¿Sí? Y Pablo dice, ok, si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Pues comamos, ¿y qué más? Pues bebamos, porque mañana moriremos. Y eso es lo que mucha gente cree, hermanos, con el tema de la resurrección. ¿Sí? La iglesia de Corintios, incluso, eso viene en Corintios 15:32, dice, si no creen en la resurrección, pues vamos a comer y vamos a beber, total nos vamos a morir. La iglesia de Corintios tenía una gran confusión y un error doctrinal. Ese era un error doctrinal que la iglesia de Corintios había permitido que se introdujera en ellos. Lo habían permitido. Por eso es muy importante que tengamos mucho cuidado, ¿sí? en pensamientos que pudiéramos tener. Todo pensamiento hay que llevarlo a un sustento bíblico. Apenas tuve una visita de un pastor, él me decía que tuvo un sueño, que tuvo una visión. Yo le decía, muéstrame qué pasaje bíblico. ¿Cuál es el pasaje bíblico de tu sueño? ¿Cuál es el pasaje bíblico de tu visión? Si no hay pasaje bíblico, ten cuidado. ¿Por qué? Porque como fundamento, los bautistas somos
bíblicos. Está bien que tengas un sueño, está bien que tengas una visión, pero ¿cuál es el sustento bíblico? Si no hay sustento bíblico, no hay validez en tus sueños y en tus visiones. Y él lo entendió. Dice, pastor, tienes razón. Por eso mucha gente se ríe de mí. Claro, todos van a reír de ti. Si no tienes un sustento bíblico, no puedes andar diciendo por el mundo que tuviste un sueño, una visión o una revelación. Tiene que haber algo que te sustente. Y la resurrección, hermanos, tiene mucho sustento bíblico. El tema de que Cristo resucitó tiene mucho fundamento bíblico. Es una doctrina en la cual la iglesia de Corintios estaba confundida. ¿Cuál es la sana doctrina de nosotros? Pues creemos que Cristo resucitó y que Cristo vive y que Cristo ¿qué? Viene por su iglesia. Ese es nuestro sustento bíblico, esa es nuestra doctrina. Creemos en un Cristo resucitado, pues por eso nos bautizamos. Si nosotros no creyéramos en un Cristo resucitado, pues ¿para qué nos bautizamos? Yo no me voy a bautizar por un muerto que no resucitó. No, hermano, nosotros nos bautizamos por aquel que regresó a la vida para hacernos criaturas nuevas. Sí, esa es una sana doctrina, el tema de la resurrección. Pablo detecta este grave error en la iglesia de Corintios y escribe, pueden buscarlo en sus Biblias, los que trajeron Biblia, en 1 de Corintios, capítulo 15. Como ustedes saben, voy a leer la versión TLA, pero ustedes pueden leer la versión Reina Valera, la versión NBI, la NTV, la que ustedes gustan. No estamos casados con alguna versión. Somos libres de poder leer cualquier versión. Al final tiene el mismo enfoque. 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 19. 1 de Corintios, capítulo 15. Dice así: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran ¿a qué? A la palabra que les he predicado, ¿sí? Pablo se va al fundamento de la palabra. De otro modo, habrán creído ¿en qué? O sea que si no hay sustento bíblico, todo fuera en vano. Yo no vengo a decirles algo que yo creo, que yo pienso o que yo soñé. No, yo vengo a predicarles y a enseñarles con bases bíblicas. Y Pablo dice, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, y luego ¿qué dice? Que resucitó al tercer día según hay sustento bíblico, ¿sí? Hay fundamento de que Cristo resucitó y Pablo lo enfatiza según las Escrituras, versículo 5, y que se apareció a Cefas. A ver, ¿alguien me dice quién era Cefas? ¿Quién era Cefas? ¿Ah? Pedro, hermana, muy bien, una estrellita para la hermana, póngala en la frente, una estrellita. Cefas era Pedro. Entonces al primero dice, a ver, aquí hay un testigo ocular. ¿Y quién es ese testigo que vio la resurrección de Cristo? Fue Pedro, Cefas. Y luego, ¿a quién se les apareció? Hay 12 testigos, o sea, la resurrección tiene testigos. ¿Quién fue? Pedro, los 12. Después se le apareció a ¿cuántos, hermanos? ¡Wow! ¡Qué hermoso! A 500 hermanos a la vez. ¿Sí? O sea que uno se pudo haber equivocado. Recuerden que cuando fueron las mujeres a ver el sepulcro, ¿a quién vieron? A un hombre, ¿verdad? De blanco. Y así, Señor, ¿dónde se llevaban a mi Cristo? Entonces quizás ellas no lograron identificar, pero oiga, 500, ¿creen que 500 se puede confundir? Usted cuando me ve en la calle a lo mejor no me reconoce, pero la hermana Lupita sí bien que me conoce ya.
¿sí? A lo mejor no sé, la hermana Rita, ¿sí? ¿Quién es? ¿Será el pastor? ¿No será el pastor? Pero yo sé que varios de ustedes me conocen, entonces aquí 500 no pudieron haberse equivocado de que Jesús se les apareció resucitado. Luego dice, apareció Cefas, 12, después a 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, ¿qué pasaba? Estaban vivos. O sea, si tienen alguna duda, pregúntenles a la iglesia del Shaddai si ha hecho Jesucristo algo en sus vidas. Sí, pregúntenle a quien quieran, pregúntenle al hermano Edgar si Dios ha transformado su vida, a la hermana María de la Luz, a la hermana Berta, a la hermana Elfi. Yo creo que todos nosotros somos testigos vivos que podemos hablar de las maravillas de un Cristo resucitado. Entonces dice, los cuales viven todavía, algunos ya también han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, ¿se me apareció a quién? Ay, qué bonitas palabras, ¿verdad? También a mí se me apareció. También a mí me transformó. También a mí cambió mi vida. Yo puedo testificar eso. Este Cristo vivo, también yo experimenté esa relación, ese encuentro. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. Creo que sus versiones dicen, soy el más pequeño. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí. Tenía un pesar, ¿verdad? El apóstol Pablo reconocía quién era, todavía traía ese pesar. Si no merezco ser apóstol, soy el más pequeño y más insignificante porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos. Y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido resucitado de entre los muertos, levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes, ¿qué pasó? ¿Que no hay resurrección? ¿Tenían un problema doctrinal la iglesia de Corintios? ¿Tenía un problema doctrinal? Claro que sí. Estaban confundidos, estaban erróneos. A lo mejor alguien vino a la iglesia, hola hermanos, bienvenido hermano, pásale, y da un testimonio, da su tiempo de gratitudes y dice algo que muchos de ustedes pueden creer. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. Se infiltró una doctrina errónea en la iglesia de Corintios, y Pablo lo dice aquí. Pablo lo enfatiza. ¿Sí? Algunos de ustedes dicen que no hay resurrección. Yo creo que hoy en día aquí ninguno de ustedes se puede parar a decir, pastor, yo no creo en la resurrección. No, ¿verdad? Nadie de nosotros puede hacer esto. ¿Por qué? Porque tenemos fundamentos bíblicos que nos pueden confirmar y hemos creído en el Señor Jesucristo. De lo contrario, pues no estuviéramos aquí. Ellos tenían un problema. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera, ¿qué? Cristo ha resucitado. Si ustedes no creen en que los muertos resucitan, y entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, ¿sí? O sea, si ustedes me dicen, pastor, no creemos en Cristo resucitado, ok, hermano, Dios los bendiga y nos vemos. ¿Para qué sigo predicando? No, es lo que dice Pablo. Vean lo que dice. Si no hay resurrección y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, ¿qué dice? No sirve de nada. Ok, bye, adiós, me voy. No sirve de nada que esté predicando si ustedes no creen en la resurrección de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. No sirve de nada. Como tampoco, ¿qué dice, hermanos? Léalo. Tampoco la fe de ustedes. Vámonos, ¿qué hacemos aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Vamos a comer cochinita. Vamos por los volcanes ¿verdad? Vámonos, ¿qué hacemos aquí? No tiene caso nuestra fe si no creemos en Cristo Jesús, que Él ha resucitado. ¿Sí? Vean cómo Pablo está expresando, los está confrontando
los está exhortando, los está alineando. ¿Qué versículo? Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo vino a pagar el precio por nuestros pecados. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más. Eso tocó mi corazón y lo compartí en el Facebook. Así lo puse en el Facebook. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más desdichados. Míralo, los que creen en un Cristo muerto. ¿Sí? ¿Qué desdicha más grande la de nosotros? Pobrecitos esos ingenuos, ¿sí? Que creen en un Cristo muerto. No, hermanos. Pablo lo dice, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre. Eso es lo cierto, eso es lo verdadero. Pablo lo está confirmando como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volvemos a vivir. Gloria a Dios. Sí, antes estábamos destinados a una muerte eterna, pero ahora tenemos la dicha de vivir eternamente con el Padre, con nuestro Creador. Qué maravillosa revelación del apóstol Pablo. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos volvieron a vivir. Hay una hermosa analogía y muchos a veces nos preguntamos ¿por qué Dios puso el árbol si sabía que Adán y Eva iban a pecar? Muchos de ustedes estoy seguro que se hacen esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, pones un árbol tan tentador con un fruto tan rico y tú le dices no coman de ese fruto prohibido? Pues si no hubieran querido que no coman, pues no pongas el árbol, Dios, tan fácil que era. Y muchos decimos, ay, ¿por qué se complica el Señor? Hay algo muy profundo en esto, hermanos. ¿De qué es el material del árbol? ¿Un árbol de qué material es? Es madera, ¿verdad? Ahora le voy a preguntar yo a usted, ¿de qué material es la cruz? ¿Se dan cuenta de la analogía? Pablo lo dice. Así como Adán, por medio de ese fruto, de ese árbol, ¿qué pasó? Morimos. Así mismo, por un madero, por otro hombre, viene la resurrección. Entonces, si no hubiera habido árbol, no hubiera habido crucifixión. ¿Se dan cuenta de lo hermoso de la analogía? Como es que el Antiguo Testamento tiene mucha relación con el Nuevo Testamento. Eso es lo que Pablo dice. Así como por Adán murimos, todos mueren por medio del pecado a causa de Adán, también en Cristo todos tenemos vida eterna gracias a la crucifixión, gracias a su vida y gracias a que Él resucitó. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que ¿a quién se refiere? A nosotros. Sí, los que le pertenecemos. Por eso, hermanos, quiero darles 3 enseñanzas brevemente. Sí, porque voy a ver algunos que están durmiendo. A ver, despierten por lo menos en las 3 enseñanzas. ¿Sí? Primero, es importante que nosotros abracemos esta gran verdad. Y yo sé que la hemos creído. ¿Sí? Cristo vive. Cristo vive.
Creemos en un Cristo vivo. No creemos en un Cristo colgado en la pared, sufriendo, crucificado. No. Creemos en un Cristo que está a la diestra del Padre. No creemos en una imagen. Si no creemos en ningún ídolo, creemos en un Cristo vivo. Todos, hermanos, esta gran verdad nadie le enseña, porque todos los dioses murieron y no hubo ningún otro Dios que resucitó. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. ¿Sí? La gente busca otros caminos, busca otra fuente. No hay otro, no hay dónde buscar. Él es el camino, Él es la verdad, no hay otra verdad. Usted tiene que proclamar esa verdad, tiene que abrazar esa verdad. Cristo resucitó y Cristo vive. Pablo dijo que habían muchos testigos, ¿sí? Y dijo Pedro, 12, ¿cuántos eran? ¿500? Sí, 500. Y luego los apóstoles, sí, a las mujeres, había muchos testigos y que Cristo vive. Hay mucha veracidad, porque a veces creemos más en la Llorona. No, pastor, es que el Huaychego, el Huaypec, no ande creyendo en esas cosas. Eso es primario. Cristo es una veracidad con fundamentos, con historias, ¿sí? Que ha estado escrito por los siglos y los siglos. Tristemente hay gente que cree en eso, hermanos, ¿sí? Cree en los horóscopos. A ver, ¿cuál es mi horóscopo? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto el horóscopo? Hay gente que cree en eso. Hay gente que cree en los brujos. Sí, voy a que me hagan una limpia, que me lean las cartas. Sí, hay gente que cree en eso, tristemente. Necesitamos creer que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos para ser salvos. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿seremos qué? Salvos. Esa es la verdad que tenemos que abrazar. Y esa es la primera enseñanza de esta hermosa mañana que Dios nos permite estar aquí. ¿Cuánto decimos amén? ¿Verdad que sí? Segunda enseñanza, nuestra fe en Cristo y en su resurrección nos garantiza salvación. Gracias a la resurrección de Cristo, hermanos, tenemos vida eterna. Un Dios muerto no tiene nada que ofrecernos. Un Dios que no resucitó, ¿qué puede ofrecernos? Yo les decía, vamos a bautizarnos por aquel que resucitó. ¿Por qué? Porque morimos, estamos sepultados y luego ¿qué? Resucitamos. Ese es el sentido del bautismo. Pablo dijo que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más desdichados porque no hubiera salvación. Simplemente sería en vano. Fuéramos infelices, desafortunados. Eso significa ser un desdichado. Infelices, desafortunados. Pero creemos que por medio del Hijo llegamos nosotros al Padre. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, seríamos esas personas las más desdichadas, las más conmiseradas. Así lo puse en el Facebook. Seríamos las personas más conmiseradas. Cuando uno cree en Cristo y en su resurrección, si uno no cree en Cristo y no cree en su resurrección, hace lo que bien le parece. Ustedes conocen, hay personas, amigos, familiares que hacen con su vida lo que quieren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no creen en Cristo. ¿Y por qué? Porque no creen en la resurrección. Somos seres eternos. Dios no nos creó solamente para vivir 80 años, no, hermano. Dios nos creó para vivir eternamente, pero va a depender de ustedes si quieren vivir eternamente con Dios o quieren vivir eternamente separados de Dios. Y la gente que no cree en Cristo, la gente que no cree en la resurrección, hace lo que quiere, sí, lo que bien le parece. Ustedes saben y han escuchado a gente que dice, pues Dios está en todas partes, no necesito ir a la iglesia. Y como esa filosofía, hay más y más. Pero saber que Cristo resucitó cambia nuestro panorama. Yo espero que hoy nuestro panorama cambie y podamos salir con otra visión
en esta mañana. Que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de vivir. Eso debe de provocar la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Sí, y muchos nos hemos bautizado para eso, para ser transformados y convertidos. Todos resucitamos, amados hermanos, en las aguas bautismales. Queda la antigua naturaleza, el antiguo hombre, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice Romanos 10:9, que si confesaremos o si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos de todo corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos, ¿verdad? Lo creemos, confesamos con nuestros labios, con nuestra boca, y lo creemos en nuestro corazón, que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, y por eso tenemos la salvación. Gloria a Dios. Por último, hermanos, Jesús vendrá por nosotros. Es una gran promesa. Mire cómo dice ese mismo versículo, el versículo 23 de 1 Corintios 15. Pero cada uno en su debido tiempo, en su orden. Cristo es el primero, después cuando Él regrese, cuando Él venga, los que le pertenecen. Es una promesa. Incluso Él dijo, les conviene que yo me vaya. Sí, voy a preparar un lugar allá con mi Padre. Hay mucho espacio para todos. Es una gran promesa. El Señor tiene reservado un lugar para nosotros. En Juan 14 dice así: en la casa de mi Padre hay muchas ¿qué? Moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. La resurrección de Cristo nos garantiza vida eterna. Es una gran promesa. Esperamos la venida de Cristo. Creemos, sí, que Él resucitó de entre los muertos, y valoramos ese acto, o ese maravilloso acto de amor. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento. Gracias por esta reflexión. Sabemos que hasta la fecha de hoy hay mucha confusión con el tema de la resurrección. Así como en la iglesia de Corintios, muchas personas no valoran, Señor, y no comprenden y no entienden. Y por eso viven como viven, produciendo, Señor, solamente actos de maldad, hacedores de maldad. Padre, yo te pido que tú nos permitas compartir esta verdad, que realmente podamos hablarle a las personas del Cristo vivo, de tu mayor acto de amor que has hecho. Resucitaste, Señor, para poder esperarnos en ese lugar glorioso, en el cual algún día estaremos allá. Creemos en esa promesa, la abrazamos y la atesoramos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de tu Hijo amado.